Hola, bien, vamos a ver el intervalo espacio-temporal y las supercuerdas. Habíamos visto que esta cantidad era un invariante, es decir, tres observadores en tres sistemas inerciales diferentes iban a ver la misma cantidad de dos eventos que suceden en un sistema. Si la parte temporal, la primera parte del invariante, es mayor que la parte espacial, se dice que los eventos están separados, tienen una separación de tipo temporal. Y si la parte temporal es inferior que la parte espacial, se dice que los eventos están separados de una manera espacial. Bien, esto de aquí lo que va a provocar es lo que vamos a conocer como un cono de luz. Bien, el cono de luz sucede cuando representamos la posición frente al tiempo. Todo lo que está por delante es el futuro y todo lo que se deja atrás es el pasado. Cuando hay dos puntos que están en el eje que describe la trayectoria de la partícula, que es lo que se llama la línea universo de la partícula, son sucesos de tipo temporal, mientras que estos puntos con este de aquí son sucesos que tienen una separación de tipo espacial, ¿de acuerdo? Si lo representamos usando dos dimensiones del espacio, pues el cono va a tener pues ya una forma tridimensional. Miren que esta sería, el cono lo forma la velocidad de la luz al desplazarse, y por ejemplo dos eventos con esta separación son eventos que tienen una separación espacial. La trayectoria de la partícula va a generar una línea universo y a su vez en cada uno de los puntos va a tener un cono de luz. Dos puntos cualquiera de la trayectoria de la partícula van a ser eventos con separación de tipo temporal, ¿de acuerdo? Es decir, una separación de tipo temporal son dos luces que suceden en un sistema de referencia en el mismo punto, pero a intervalos diferentes. Por ejemplo, sería en t1 y en t2. Esto sería una separación de tipo temporal. Y una separación de tipo espacial son dos luces que suceden para un sistema de referencia a la vez, son simultáneas, los dos flashes de light, pero tienen una separación espacial, están en dos puntos diferentes, ¿de acuerdo? Bien, vamos a necesitar hacer uso de diferenciales ahora. Bien, aquí tenemos el intervalo y al colocar diferenciales, sencillamente hacemos estos tamaños mucho más pequeños. Estos tres diferenciales van a tener el mismo valor. Y ahora vamos a tratar de simplificar esta expresión haciendo lo siguiente. Vamos a introducir un sistema de coordenadas donde los superíndices los vamos a sustituir por subíndices. Si hacemos esto y solo cambiamos el signo del intervalo temporal, esta expresión para el intervalo espaciotemporal se puede poner mucho más compacta de esta manera, como un sumatorio. Y esto de aquí es una notación que se llama notación de Einstein, con lo cual se dice que es la contracción de un tensor y como tiene el mismo índice contraído representa un sumatorio. Eso lo vamos a ver ahora en un momento. Bien, cuando vemos el mismo índice abajo y arriba, es lo que se llama un índice contraído en cálculo tensorial y eso implica un sumatorio que no vamos a escribir. Esto implica un sumatorio y lo que se obtiene es un escalar y es un invariante, es un número que no cambia si cambian los sistemas frente a cambios de coordenadas, ¿de acuerdo? Bien, lo dejamos ya por ahí.